continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho. Nuestra obligación. Conocer. Aprender. Informarnos, porque esto es vivir en democracia. Estar en esta querida parroquia Llano Grande, que es un microclima. Aquí siempre hace mucho calor. Y de aquí, de Llano Grande, un inmenso abrazo a todas las ecuatorianas dentro y fuera de la patria. Siempre con especial afecto a nuestros queridos hermanos migrantes. Ahí están, que enfocan una serie de volcanes. Sí, cuando venía, vi el Cotopaxi despojado. Déjame ver el que enfocaron hace un momentito. Era el Antisana, me parece, ¿verdad? Seguramente también está despejado, pero no me fijé en el Antisana. Hay veces en que ustedes pueden ver más de una decena de cumbres nevadas de este querido Quito, una ciudad realmente privilegiada. Y estamos aquí en el norte de Quito, donde hace un par de semanas, un poco menos, ocurrieron fuertes sismos y siguen ocurriendo. Si es que hay un pequeño temblor, eso es normal. Lo que más daño hace es el pánico, compañeros. Así que si hay un pequeño temblor, calmaditos nomás. Estamos aquí muy cerca, en la parte norte, donde se sintieron esos sismos. Prácticamente fue el epicentro de esos sismos y se sintieron de manera mucho más fuerte. La buena noticia es que estamos mucho mejor preparados que antes para esta clase de eventos. Jamás, ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Japón, se puede evitar los costos de esta clase de eventos naturales. Todavía el hombre, con toda su arrogancia, no ha podido dominar la fuerza de la naturaleza. Pero sí podemos estar más preparados para esta clase de eventos. Más aún, en un país como Ecuador, altamente riesgoso a nivel sísmico, a nivel volcánico y otra clase de eventos naturales. Bueno, 10 de la mañana, enlace ciudadano número 386, el sábado anterior, sábado 9 de agosto, desde la querida Paquilla, Cantón Heroico de la Patria, en la frontera del suroriente, donde se realizaron pues combates con nuestros hermanos peruanos. Ojalá que nunca más ocurra aquello, 1981. Luego de esto nos trasladamos inmediatamente vía aérea hacia otro queridísimo cantón, Paquilla en Zamora Chinchipe, en este caso en Morona, Santiago, Gualaquiza, otro cantón histórico, son cantones antiquísimos, y ciudades y asentamientos más antiguos todavía, tienen 400 años. Era la vía, la ruta por la que se llegaba a la Amazonía anteriormente, de Cuenca, los misioneros salesianos. Gualaquiza, un cantón muy importante, donde participamos en la sesión solemne por los 70 años del cantón Gualaquiza. Luego de esto, la verdad es que el programa, estábamos improvisando un poco, ¿no? Como estaba solo, mi familia está de viaje y puedo tener más flexibilidad en la agenda. La idea era ir a Macas, conocer el ECU 911, que no lo conozco, el ECU de Macas, dormir en el propio ECU, tiene habitabilidad, y luego de mañana subir por la nueva carretera Macas-Riobamba, que es de las más hermosas del país. Yo la he hecho toda, pero por partes, nunca de una sola. El 17 de agosto era el Campeonato Mundial de Hornado en Riobamba, entonces era el programa, pero como continuaban los sismos en Quito, y esa mañana había habido un sismo fuerte, estaba a cargo el vicepresidente, me mandó un mensaje, había un sismo de casi 4 grados, 4 grados en la escala Richter, ha habido nuevos derrumbes. Entonces sí me preocupé un poco, aunque yo sabía que eso era normal, sí entran las dudas, ¿no? Entonces decidí regresar a Quito y convocar una reunión urgente de emergencia en el ECU 911. Efectivamente, pues llegué al ECU más o menos a las 8 de la noche, 8:20, me esperaban varios ministros de Estado, me esperaba el señor alcalde del cantón con parte de su equipo y me esperaba sobre todo, funcionarios me esperaban del Instituto de Geofísico, básicamente el ingeniero Mario Ruiz, me parece que es director del Instituto de Geofísico Nacional, para que nos diga qué estaba pasando, ¿no? Y efectivamente, pues nos dijo, no, esto es normal, nos dio toda la explicación, no, esto es una falla tectónica, esto pasa cada cierto tiempo, no se puede predecir, pero esto es normal, ¿no? Y habrá más réplicas y cada vez disminuyendo el tiempo, claro. Luego de esto, pues, tuve a las 10 de la noche casi la reunión para ya acabar de afinar las normas técnicas, es decir, ya publíqueme las normas técnicas, máximo esta semana, porque eso se ha dilatado demasiado, llevamos como 3 años discutiendo esas normas técnicas. Bueno, acabamos más o menos el trabajo 11, 12 de la noche. ¿Cuál es el objetivo de las normas técnicas de la construcción? Establecer parámetros mínimos de seguridad y calidad, definir principios básicos para el diseño sismo resistente de edificaciones, mejorar el control de procesos constructivos. Los requisitos establecidos en las NEC, normas ecuatorianas de construcción, serán de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Sigamos. Normas técnicas de construcción, lo había dicho Diego, en Ecuador existe un 73% de construcciones informales
que no atienden a los estándares de seguridad. La responsabilidad fundamental, gobiernos autónomos descentralizados, faltaba mucha autoridad municipal. Y mi duda es responsable de la promulgación de la norma técnica, que ya la hemos hecho. Familias, buscar profesionales, la responsabilidad de familias, escúchenme bien, buscar profesionales que evalúen las condiciones de los inmuebles y no construir con materiales de mala calidad ni en zonas de riesgo. Domingo 17 de agosto. Salimos temprano a Riobamba en avión, luego viajamos a Colta para tomar el ferrocarril y entrar a Riobamba en el ferrocarril, ¿no? Ese ferrocarril está bellísimo, fue un viaje maravilloso, unos paisajes extraordinarios, empezando por Colta, ¿no? La laguna de Colta, la capilla de Valvanera, esa es la capilla más antigua del Ecuador. Y ahí pues la expresión de arte de nuestros pueblos indígenas. Bueno, entramos entonces a Riobamba y aquí otra observación muy cordial. El tren es precioso, los paisajes preciosos, pero lo que les decía, ¿no? La entrada a la ciudad parece una historia de terror. Paredes sin enlucir, sucio, tierra, sin aceras, bordillos. Lo mismo es Durán, lo mismo es la entrada aquí. Tenemos que cambiar esto. Y empezando por los sectores turísticos. Hay Correa para los ricos, para los turistas extranjeros. No seamos tontos, sino que es una inversión. El turista extranjero nos va a dar trabajo a todos nosotros y después con ese ingreso de ese trabajo la gente va a poder arreglar más casitas, ¿sí o no? Y a las 12 del día llegamos a ese evento espectacular que yo lo esperaba hace mucho tiempo y que para variar superó nuestras expectativas. El Campeonato Mundial del Hornado y nuestra querida Sultana de los Andes. Qué fiesta que se veía en Riobamba. Nos quedó chico el Parque Guayaquil. De hecho, hubo quejas por problemas organizativos, pero por la cantidad de gente, que no había suficientes kioscos de comida, que no había suficiente espacio, pero era por la cantidad de gente que fue. Se calcula que en un momento dado, cuando llegó el presidente, a través del Divo Más Gente, hubo 18.000 asistentes. En esa carpa que habían armado, una carpa gigante, habían 5.000, 6.000 personas. De todas las provincias, miren ahí, 5.000 más todavía, unas 6.000 personas. De todas las provincias, pero sobre todo obviamente la provincia de Chimborazo y de Riobamba. Así que había una gran barra por el hornado de Riobamba, que era el delicioso hornado del mercado La Merced. Luego regresamos a Quito, como tenía que viajar a Guatemala el martes, quería partida de personas tomar un par de días esta semana, tuve actividades hasta bien de noche el domingo, entonces teníamos pendiente de reunión sobre problemas candentes, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de las telefónicas, los fondos de cesantía y la asociación de bancos, o más que la asociación, representante de la banca, que tenían algunas inquietudes sobre el código monetario. Aprovechamos el domingo para tener esas reuniones. A las 6 recibimos a los compañeros representantes de las telefónicas. Ahí nos pusieron sus criterios, muy valederos, los entiendo perfectamente, pero sinceramente no me dieron nada nuevo. Tienen una gran campaña, se han organizado en redes, en una gran campaña para hacernos pasar como estamos atentando contra los derechos. Hay gente respetuosa, hay gente que sí, la mala fe de siempre, en complicidad con los periodistas deshonestos de siempre, que Correa está desesperado por la plata y por eso se coge plata privada. Yo le pregunto a los compañeros, ¿qué dieron esos periodistas que hoy salen como defensores de los trabajadores, cuando Claro ni siquiera pagaba impuestos? Porque deben saber ustedes que Claro, antes de nuestro gobierno, no pagaba impuestos. Es decir, las utilidades de Claro eran cero. No se paga impuestos porque no declaran utilidades. ¿Qué dijeron, pues? Todos esos periodistas que ahora aparecen, Correa el ladrón y que quiere robar el dinero a sencillos trabajadores y son los defensores de los trabajadores. ¿Dónde estaban? Para que vean la hipocresía. Y compañeros de las telefónicas, no se dejen utilizar por esa gente, a los cuales a ustedes no les interesa un bledo, les interesa un rábano a ustedes los trabajadores. Les interesa tratar de hacer daño al gobierno y ser figuretti, ¿no? Tratar de llamar la atención y aparecer como los grandes humanistas. Señores, nosotros no tenemos nada que ocultar. Y en este caso, el que dice que no tiene nada que arrepentirse es un soberbio, ¿no? Todos tenemos algo de que arrepentir. En este caso no tenemos nada que arrepentir. Estamos actuando en función de principios. Estamos tratando de hacer lo correcto. Veamos lo que decía el Universo. 25 de enero del 2009. Utilidades de obrero irán al Estado para obras comunitarias. El artículo 67 del nuevo marco legal dice, en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, y esto también es para petróleo, ellos recibirán el 3% del porcentaje de utilidad y el 12% restante será pagado al Estado. ¿Ustedes escucharon algún escándalo? Si se dan cuenta del doble estándar. ¿Por qué? Porque tal vez son sencillos amazónicos y ellos están bien que se mueran en derrumbe y está mal que ganen utilidades. Pero clase media de Quito y Guayaquil,
que Correa quiere bajarle las utilidades. Es un ladrón, un sinvergüenza que está afectando a los derechos de los trabajadores. Ojalá que cambie el país, compañeros, y tengamos una sola moral. Ustedes puedan tener la seguridad que este presidente sí tiene una sola moral. Okay. Bien, luego de esto, pues, tuvimos la audiencia con los fondos de cesantía. Aquí también, o sea, no esperamos que nos aplaudan por las cosas que hacemos, compañeros. Hacemos lo que estamos es cumpliendo con nuestro ver a lo sumo. Pero tampoco que nos critiquen, pues, con tanta mala fe, traten de manipular cosas buenas que se están haciendo. Yo les pregunto, aquí hay un fondo que tiene más de 400 millones de dólares. Dios no quiera, quiebra ese fondo en manos privadas, sin seguro de depósito, sin nada. Toda esa gente pierde su plata. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Juan José Casteló, a Diario del Universo, a Teleamazonas o al gobierno nacional? Si nos echan la culpa por la última cooperativa que quiebra. Entonces, estamos tratando de orar por el bien común. ¿Cómo nuevamente tergiversan las cosas? Que como el gobierno está quebrado, quiere cogerse toda esa plata. Señores, esa plata, esos fonditos, toditos son de la época de los 90. ¿Quién de ustedes tiene una cesantía adicional, una jubilación adicional? Pues bien, veamos. Fondo del Ministerio de Finanzas, aportación hasta el 2008. Patrono, Estado. Patrono suena bonito, ¿no? Pero es Estado, es la plata de ustedes. Era el 67% del fondo y aportes personales solo 33%. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que queremos recuperar. No es verdad lo que están diciendo los medios de destrucción masiva de comunicación. Ministerio de Finanzas, 67% del fondo al 2008. ¿Por qué al 2008? Porque en el 2008 yo prohibí los aportes del Estado. Entonces, probablemente esta proporción ha cambiado un poco. Pero esto es lo que yo encontré. Ministerio de Finanzas, 67% de aportes patronales, 33% del personal. Banco Nacional de Fomento. No sirven para prestar plata, para atender al campesino, pero sí para hacerse su fondo con plata pública. Esto indigna, pues, señores. Ya basta. Contraloría. 54% del Estado, 46% de los trabajadores. Contraloría. Función judicial. El fondo, 50% Estado, 50% funcionarios judiciales. Municipio de Quito, 50% Estado, 50% funcionarios. Cesantía Petroecuador, con los sueldos que ganan, 50-50, también le exprimían al Estado. Jubilación Petrocomercial, 50-50. Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la que controla, y ellas también se hicieron su fondito, 50-50. TAME, 23-77. TAME la encontramos quebrada, pero sí había aporte del Estado para su fondo de cesantía. Ya basta, compañero, ya basta. Fondo de cesantía del magisterio, es verdad, es de los que menos tiene aportes públicos. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenían un beneficio adicional este grupo de trabajadores del sector público con fondos del Estado? Esto no es solo ilegítimo, debió ser ilegal. Era peculado. Imagínense que yo ahorita haga para el gabinete de gobierno un fondo de cesantía. Señores, ustedes pongan 30 y el Estado pone 70. ¿Ya? Y cuando salen del gobierno salen con esa platita. Me voy preso porque es ilegal, es peculado. Pero el primerito en tener el fondo era Contraloría, después los judiciales, y no pasó absolutamente nada. Y en la época en que no se defendía el Estado, que somos todos, son nuestros recursos, el gerente del Banco de Fomento, el ministro de Finanzas, dele nomás. Ahora sí hay quien defienda al Estado, compañero. Ahora sí hay Estado. Ya tenemos presidente y yo voy a defender ese Estado. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Es clarito, ¿eh? Me dijeron que es un fondo de cesantía que me devuelven cuando esté cesante en mi trabajo o me muera. Eso es lo que le dicen cuando pide la plata a la gente. Está por escrito. Y de estas tengo una enciclopedia, ¿no? Ya tengo montañas de cartas de estas. Ejemplos de cartas de docentes, ¿no? La red de maestros y maestras. Múltiples, señor presidente, nos venimos usted muy respetuosamente para poner en su conocimiento las múltiples razones por las que el magisterio ecuatoriano se encuentra movilizado hasta conseguir que nuestros ahorros y nuestro dinero sean administrados con claridad. Quienes han administrado dinero del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano son y han sido los mismos de siempre, ex dirigentes de la UNE y miembros del extinto MPD. Queremos que nuestros ahorros estén seguros, que estén manejados por una institución financiera del Estado, compañero. Es mentira que los maestros defienden a la directiva del Fondo de Cesantía, es mentira que fue voluntario. Lo que sí es verdad es que le confiscan los dineros y no lo pueden sacar hasta la cesantía o la muerte. Y yo no voy a permitir esos abusos. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo.
Póngame ya el cuadro de los ingresos de los trabajadores de las telefónicas. Esta es la realidad, compañeros, también. Antes ni siquiera pagaban impuestos las telefónicas. Sobre todo, claro, Movistar tiene un comportamiento empresarial mucho más correcto. 2007, del total de ingreso que yo recibía como trabajador en Claro, con ECEL, 8% era utilidad. Es decir, si recibía 10.800 dólares anuales, 800 eran por utilidades, 10.000 por salarios, como tiene que ser. Es el salario el que me garantiza una vida adecuada, no las utilidades, porque la empresa puede perder, porque yo puedo regular llamadas telefónicas, porque podemos reducir la participación de utilidad de los trabajadores cuando se trata de un recurso estratégico del Estado. En el 2013, 68% del ingreso de los trabajadores son utilidades y solo 32% salarios. Es decir, si están ganando 10.000 dólares actualmente, ¿ya? 6.800 por utilidades y solo 3.200 por trabajo. Eso no es correcto, señores. ¿Quién de ustedes, en los trabajos donde se encuentran, incluso sector privado, que ahí no hay nada que decir, aquí trabajan con un recurso del sector privado, pero trabajan con un recurso del Estado, del espectro radioeléctrico? ¿Quién de ustedes, de su ingreso, 68% son utilidades y solo 32% es salario? Esto no es correcto, esto no está bien. Ojalá reflexionen los compañeros de Conecel, de Otecel. Entiendo su enojo, yo no me enojaría, yo vería el bien común, pero entiendo su enojo. Pero no perdamos la objetividad. Y cuidado, le hacemos el favor a los verdaderos explotadores que nunca ni siquiera exigieron que Claro, por ejemplo, pague impuestos, compañeros, así que recibían 0 de utilidades ante este gobierno, prohibido olvidar. Durante 10 años, Porte en ese entonces pagó 0 impuestos, es decir, 0 utilidades. Ahora que los obligamos a pagar utilidades, tienen utilidades extraordinarias, soy un ladrón porque trato de buscar el bien común. La historia nos va a juzgar, no se preocupen, yo seguiré haciendo lo que considero correcto. Bien, luego tuvimos a las 10 de la noche, más tarde todavía me atrasé, como a 11 de la noche, reunión con representantes de la banca que también muy cortésmente me pidieron una reunión. Nosotros vamos a reunir con todos los grupos, siempre por el diálogo todo, por la fuerza nada. Y creo que fue muy fácil llegar a acuerdos porque la mayoría de cosas eran temores absolutamente infundados. Llegamos a 4 acuerdos que ya lo hemos cumplido en el veto que he mandado a la Asamblea. Primero, ¿cuál era su duda? Que en un artículo de la ley hablaba de potestad estatal, y para ellos potestad estatal es que la banca era del Estado, poco menos. Potestad estatal es capacidad estatal. Obviamente el Estado tiene capacidad para regular la banca, ¿no? Pero decía algo así como, es potestad estatal el sistema, regular el sistema financiero, algo así. Ellos decían, no, entonces están diciendo que el sistema financiero es del Estado. Segunda duda que tenían los banqueros. Los recursos del Fondo de Liquidez no se podrán invertir en bonos del Ministerio de Finanzas. ¿Qué está pasando? Tengo un fondo de liquidez que, como nos ha ido tan bien, ya alcanza cerca de 2.000 millones de dólares. La ley anterior decía que este fondo se tiene que poner en entidades AAA y AA en el extranjero, dice, para garantizar estos recursos, que no se los coge el gobierno. Pero resulta que toditas las instituciones que quebraron en el 2009, en la crisis, Lehman Brothers, el Banco de Wachovia, etcétera, toditas eran AAA y AA. Eso no garantiza nada. El direccionamiento del crédito, ¿no? Esto sí fue mucho la propaganda. Que la Junta puede definir a quién prestarle. O sea, nos pusieron ejemplos, ¿no? Que en otros países, ¿qué pasa? Se restringe tanto el objetivo del crédito. O sea, la idea direccionante del crédito significa 30% para actividades productivas y máximo 20% para actividades de consumo. Pero ellos decían que si se restringe demasiado ese direccionamiento, por ejemplo, para actividades productivas en el sector de la costa para biocombustibles, solo quedan 2 empresas. ¿Sí me explico? Y es como obligarlas a prestarle a 2 empresas. No sé si esté claro. Y es más, esas empresas pueden abusar y decir, como te están obligando a prestarme, me tienes que prestar 30 años plazo, 2% de interés, 10 años de periodo de gracia, etc. Entonces, para que no quede ninguna duda al respecto, ¿ya? Se puso claramente en el artículo 209, orientación de las operaciones de crédito, que esto es bueno, compañeros, porque les insisto, el sistema financiero, el mercado financiero no es el mercado de corbatas. Si ven feas corbatas no pasa nada. Ahora el artículo 214 está, garantías de operaciones de crédito. Todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en forma motivada, establecerá los casos en los cuales las operaciones de crédito deban contar con garantía mínima
en cuanto a su calidad y mínima cobertura. O sea, lo que puede hacer la Junta no es eliminar garantías, es poner garantías mínimas precisamente para evitar que sean créditos sin garantía y se arriesguen la plata de los depositantes. ¿Sí estamos claros en eso, compañeros? Los 4 compromisos con la banca, no tuvimos ningún problema en ponernos de acuerdo porque eran inquietudes, con todo respeto, infundadas, pero para que no queden dudas, modificamos la ley y esto es parte del veto que se envió a la Asamblea. Lunes 18 de agosto, actividades de despacho, ceremonia de relevo de guardia presidencial. Nos acompañaron los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Jóvenes Misioneros por Cristo, con el párroco Alfonso Lalaleo. También estuvo Carlos Vera, árbitro mundialista. También estuvieron los miembros representantes de la Juventud Comunista del Ecuador, con su secretario general Juan Francisco Torres. Estuvo nuestro héroe nacional, víctima de ese 30S donde no pasó nada. Nos acompañó la Cruz Roja, de esas fundaciones que tanto han hecho por la patria, con su presidente Inés Portilla Castro. Y también Francisco Pérez, ingeniero de sistema, ganador del concurso Infomatrix, primer lugar en concurso mundial Microsoft Grants en el 2012. También otro compañero, colega de Francisco, nos acompañó. Y por supuesto, el vicepresidente. Luego tuvimos audiencia con el vicepresidente, actividades de despacho, y luego a la 1:30, un almuerzo de trabajo muy grato, porque hay gente que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo. Nos reunimos con los representantes de la comunidad LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Gente que ha sido maltratada, podemos compartir o no sus ideas, pero todos tenemos dignidad humana y todos tenemos derechos, compañeros. Y aquí había hasta asesinatos de transexuales y exclusión laboral, etcétera, y eso es inconstitucional. Luego de esto continuamos con actividades de despacho, preparar un poco también la conferencia que tenía que dar en Guatemala. Lo de Guatemala fue muy importante, vamos a hablar. Y casi a las 10 de la noche pues viajamos a Guatemala. ¿A qué viajamos a Guatemala? Fue un gran honor para el país. Era el 5º foro de Esquipulas. Esquipulas fue la ciudad donde hace 30 años se desarrollaron los diálogos para lograr la paz en Centroamérica. Así que nos invitaron como oradores principales al 5º Foro Regional de Esquipulas. El evento empezó un poquito de retraso, 8:30, impresionante, ¿no? Era un hotel, 2.500 personas, se repletó. El evento es tan importante que fue el presidente de Guatemala, Otto Pérez, a inaugurarlo. 2.500 personas, 2 salones al lado repletos y cerca de 1.000 personas que no pudieron entrar. Que a mí me pasaba un papelito para que salude. 6, 8 expresidentes, ponme lo anterior, por favor. Latinoamericanos, ahí estaba el presidente Vinicio Cerezo, pero estaba Ernesto Samper, Álvaro Colón de Guatemala, presidente de la Calle de Uruguay, el presidente Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, Carlos Mesa de Bolivia. Todos esos expresidentes de Latinoamérica fueron a escuchar la experiencia ecuatoriana, compañeros. Bien, veamos, compañeros, extractos de las diferentes intervenciones. Lastimosamente fue 2 horas la conferencia magistral del presidente Correa, entonces son unos 4 minutos de extractos, pero también habló Olinda Salguero, directora de la Fundación Esquipulas, Vicente Cerezo, presidente de la Fundación Esquipulas y es presidente de Guatemala, y el presidente Pérez, presidente de la República de Guatemala. Así que vamos a escuchar 4 extractos con el extracto de mi intervención. Adelante. Olinda Salguero, directora de la Fundación Esquipulas. Este es el tema, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social con equidad en la región, porque resulta que esta región necesita inspiración, necesita esperanza. Los que pertenecemos a mi generación queremos sentirnos orgullosos de nuestros representantes, queremos sentirnos con una representación digna, queremos sentirnos orgullosos de las decisiones que se toman en el Congreso de la República, porque un nuevo modelo de desarrollo al final lo que tiene que permitirnos es alcanzar la felicidad y todos merecemos esa felicidad. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos, bienvenidas y disfrutemos de estas jornadas de reflexión. Muchas gracias. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala. El Foro Regional Esquipulas es singular, el 5º Foro Regional, pero en la práctica concreta es el resultado de una línea continua del tiempo, en donde hemos venido discutiendo y averiguando, reconociendo la problemática que estamos viviendo.
Queremos construir un modelo de desarrollo incluyente, participativo, equitativo, que ponga al servicio de los hombres y las mujeres, de los jóvenes de toda Guatemala, las riquezas de este país para darles la oportunidad de realizarse como personas, para aprovechar el conocimiento de los que ahora están a cargo de dirigir los destinos de su país. El presidente Otto Pérez y por supuesto el presidente Rafael Correa, que se está convirtiendo en un ejemplo de cómo se pueden resolver los problemas fundamentales de su país, lograr el desarrollo, la participación de todos, y nos viene a demostrar en esta ocasión de que el desarrollo es posible, y ese es el lema del quinto Foro Regional de Esquipulas. Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala. Un presidente que ha sido conocido porque ha trascendido la labor que él ha desarrollado en su país, en donde ha logrado un crecimiento importante en la economía de Ecuador, en donde ha logrado desarrollar la infraestructura, ser un país más competitivo y especialmente en donde ha logrado duplicar la inversión en los programas sociales de su país. Presidente Correa, le damos esa bienvenida porque sé que sus experiencias que van a ser en la conferencia principal de este foro va a poder contarnos de esa experiencia y lo que le ha tocado vivir y lo que le ha tocado hacer para que Ecuador sea hoy, como lo dijo el presidente Cerezo, también un ejemplo para los diferentes países de la región. Hace casi 30 años, aquellos diálogos de Esquipulas culminaron en la firma de acuerdos de paz que cambiaron el rostro de Centroamérica. Frente al desangre de Centroamérica, considerábamos la paz solamente como ausencia de guerra. Pero en el siglo XXI, la paz debe ser sobre todo presencia. Presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de desarrollo, de buen vivir, del summa causai de nuestros pueblos andinos. Queridas amigas y amigos, la pobreza en América Latina es fruto de la inequidad y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad. Si algo hemos aprendido en Ecuador, sector privado, sector público, trabajadores, empresarios, es que haciendo vivir mejor a los demás, todos vivimos mejor. La forma más digna y sostenible de enfrentar el problema de la pobreza es la generación de trabajo de calidad, con buenos salarios y seguridad social. La inversión pública ha generado grandes transformaciones en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, sistema de justicia. Es gracias a esa inversión que Ecuador es el país que más asciende en el ranking de competitividad, con 15 puestos de incremento entre el 2012 y 2013, de acuerdo al Foro Económico Mundial. La renegociación de la deuda externa, de los contratos petroleros y el incremento en recaudación de impuestos nos permitieron liberar muchos recursos para la inversión pública más alta de América Latina, pero también para atender una deuda fundamental, la deuda social, como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la universidad, gracias a que la nueva Constitución estableció la gratuidad de la educación superior, y también logros sociales como estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades, entre los cuales hemos logrado prácticamente el pleno empleo. Los impresionantes cambios ocurridos en Ecuador son consecuencias básicamente del cambio en las relaciones de poder. Como les decía, en Ecuador ya no mandan las élites, sino las grandes mayorías. El talento humano, la ciencia, tecnología e innovación como generadores de capacidades y riqueza son también fundamentales para ese desarrollo. Y para nosotros, la educación como derecho y como generadora de talento humano es lo más importante. En valores absolutos, ahora se invierten 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno.
Pero también en salud invertimos 4.5 veces más que en el 2006. Ecuador ha decidido fundamentar su desarrollo en la única fuente inagotable de riqueza, la mente humana, la innovación, para alcanzar un desarrollo sostenible, pero también soberano. Creo en la libertad individual, pero libertad sin justicia es lo más parecido a la esclavitud. Considero que la mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración, para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países en favor del capital transnacional, hasta cosas tan importantes, tan históricas como bloque, incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. Estamos ahora en un nuevo tiempo en nuestra América. Hemos logrado sacudirnos del dominio de los tecnócratas obsecuentes, de la ciega ortodoxia que nos llevó a tocar fondo. Y ahora nos atrevemos de nuevo a pensar, a generar nuestra propia agenda académica, a tener de nuevo un pensamiento propio, un pensamiento latinoamericano. Muchísimas gracias, Guatemala. Muchísimas gracias, Latinoamérica. Bueno, luego de esto tuvimos rueda de prensa con el presidente Vinicio Cerezo, también los medios muy interesados en la experiencia ecuatoriana. Y a las 1:45 tuvimos almuerzo con la delegación oficial del Ecuador. En estas visitas siempre llevamos representantes de la Asamblea, representantes de grupos sociales y autoridades locales. El propio vicepresidente Vinicio Cerezo, pero también el señor alcalde de Guatemala, que luego del almuerzo con autoridades y líderes locales y la delegación oficial del Ecuador, a las 3 de la tarde tuvimos la reunión bilateral con Otto Pérez. Tremendos honores que nos brindó, yo no esperaba eso, ¿no? Pero muy bonita la ceremonia de honores, no sé si tengan imágenes de aquello. Ahí nos está recibiendo el general, el retirado en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre Guatemalteca, presidente Otto Pérez. Una ceremonia muy bonita de recibimiento al presidente del Ecuador. De los pabellones de la República de Guatemala. Siempre da emoción ver la tricolor en el extranjero, ¿no? Bien. Qué pena los que nos siguen solo por radio, porque las imágenes son muy bonitas, ¿no? Estos son los cadetes de la Escuela Militar, rendiendo honores al presidente con la bandera de Guatemala, la bandera del Ecuador. Descansen. Armas. Luego tuvimos reunión bilateral, insisto, tratamos algunos temas importantes, por ejemplo, seguridad, lucha contra el narcotráfico. Están muy interesados en los avances que hemos tenido en cuanto a Policía Nacional. Entonces, por supuesto, pues en lo que podamos compartir nuestras experiencias, con todo gusto con la querida Guatemala. También estaban muy impresionados con el nivel de inversión pública que tenemos, con nuestro tratamiento de recursos naturales no renovables, porque Guatemala tiene algo de minería, pero tiene contratos todavía muy favorables a las transnacionales. De todo eso hablamos con el presidente Otto Pérez, que nos recibió de maravilla. 8 de la noche, entrevista en vivo en Canal 3, canal de gran sintonía allá en Guatemala, y ya casi a las 10 de la noche pues nos trasladamos vía aérea a Ecuador. Viernes 22 de agosto de temprano, despacho, audiencia con secretario jurídico de la presidencia, revisión de la sesión número 387, audiencia con vicepresidente. Esto es importante, 10:45, reunión sobre rentabilidad de empresas telefónicas. Entonces, compañeros, les insisto, o sea, independientemente de que mantengamos la medida del 3% solo de utilidades para los trabajadores de las telefónicas, esas utilidades extraordinarias no van a seguir existiendo, no pueden existir. En todo caso, ya estamos analizando las medidas para esto, ¿no? Muy probablemente se pongan límites más estrictos para el valor de las llamadas telefónicas. Ya lo hemos reducido grandemente, ¿eh? Creo que es la tercera parte de cuando llegamos al gobierno. Además, se creará con los excedentes un fondo para telefonía rural, para comunicaciones en general, laboratorios en escuelas, infocentros, etcétera. Es decir, para el bien común, compañeros, la distribución de la riqueza, que es lo que tanta falta hace en Ecuador y en América Latina. Luego tuvimos actividad de despacho, luego tuvimos a las 4:30 reunión para el proyecto sobre plusvalías y ley orgánica
de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Entonces, plusvalía, compañero. ¿Por qué la misma tierra ahora vale 10 veces más si no he hecho nada en esa tierra? Por lo que hicieron terceros. Eso es ilegítimo, porque construyó UNASUR. Entonces el terreno al frente se vende 10 veces más caro. Llega un millonario alguien con plata del pueblo ecuatoriano. Eso es absolutamente ilegítimo. Sí estamos claros en eso, compañero. Va a ser una lucha durísima, porque los mismos de siempre van a tratar de tergiversar todo. Porque le van a decir al pequeño agricultor que le vamos a quitar la tierra, al otro que le van a decir que le vamos a quitar la casa, lo mismo de siempre. Estén preparados para luchar contra las mentiras de la prensa corrupta y de los opositores de siempre. Voy a mostrar un ejemplo, el ejemplo más sencillo de un sistema progresivo de impuestos. Esto se llama asíntota. Asintóticamente el impuesto se acerca al 5 por mil, mientras más alto es el valor de la propiedad. Es el modelo más simple de hacer progresivo un impuesto, es decir, el que más tiene, que más pague, y no dejar esta discrecionalidad que está sirviendo a ciertos consejos cantonales, para politiquería. Yo, como soy buena gente, todos me pagan solo el 1 por mil, no el 5 por mil, todo el 1 por mil. Pero eso sí, señor gobierno, me subsidia agua potable, alcantarillado, si no le hago un paro. Bueno, va a ser una inmensa lucha porque van a tergiversar todo. Esa prensa corrupta, ni para madurar aguacate, compañero. Bien, vamos rapidito, que entre extras tengo 3 páginas de extras. A ver, luego de esto tuvimos Enlace Ciudadano, la última revisión, más despacho, sábado 23 de agosto, de las 10 de la mañana, estamos en el querido Llano Grande, aquí en las canchas de la unidad educativa. Fe y alegría de la Dolorosa. Pero empecemos lo más rápido, como siempre, que nos roben todo menos la esperanza. Muchas cosas lindas están pasando, veamos Ecuador en positivo. Ecuador en positivo. No solo gran expectativa, sino un masivo interés causó en Guatemala el momento actual que vive Ecuador con la revolución ciudadana. Y es que el modelo de desarrollo actual que ahora vive el país es motivo de análisis en varios lugares del mundo. Esta vez, expresidentes de la región, políticos, académicos, estudiantes y ciudadanos comunes coparon el Hotel Guatemalteco, donde el presidente Rafael Correa dictó una conferencia magistral precisamente sobre las políticas de desarrollo en el Ecuador. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, habló del modelo ecuatoriano como justo e incluyente. Y esto va a dar 2 elementos fundamentales que queremos imprimirle al foro. La confianza de que un nuevo modelo de desarrollo es posible para nosotros, adecuado a nuestras circunstancias, y de que tenemos que tener fe en el futuro. Las cosas pueden cambiar para beneficio de la gente. Una apreciación similar la tuvo el exmandatario boliviano Carlos Mesa. Pero es una experiencia que está llevándose adelante, es decir, no nos va a hablar alguien que quisiera hacer algo, sino nos dice, esto es lo que estoy haciendo y así es como lo estoy haciendo. Y uno lo puede probar en la realidad. Las cuadras aledañas se vieron abarrotadas de personas tratando de ingresar al recinto, que se repletó mucho antes que se inicie la conferencia. El hotel no se dio abasto, y es que el interés por la realidad ecuatoriana actual superó la capacidad física del sitio. Américo Cifuentes, abogado, destacó el proceso de desarrollo social que vive el país. Usted realmente es un ejemplo de la lucha por el desarrollo social, por la lucha por sacar a las minorías de su terrible pobreza en que viven. Eso es importante, y eso lo está demostrando el presidente Correa en este momento en su brillante discurso. Cintia Girón, por su parte, se mostró interesada en el nivel de progreso de los últimos tiempos. Se está viendo que va progresando y que va teniendo un nivel más alto, y se va dejando todos aquellos esquemas que se le habían puesto como un país malo, ¿verdad? Gloria Tuján comenta que el país puede ser un ejemplo a seguir. Bueno, yo le diría, resumido, con admiración, con respeto y con cierto grado de cómo emular el ejemplo que da Ecuador. Notamos en sus índices de crecimiento económico el costo que han tenido que erogar para que su población, su ciudadanía tenga una mejor vida, y eso es admirable. Así miran Ecuador en el exterior, personas de todos los ámbitos que reconocen y saben que la transformación es palpable y real. Vamos, hay cuestiones muy coyunturales que si se nos pasa para la próxima semana ya pierde importancia. Por ejemplo, una estrategia que están utilizando, ¿no? Crear incidentes a cada rato. La otra vez me los crearon, eran social cristianos, cuando fue un barrio, no hay agua, presidente. Eso fue lo que publicó la prensa. El agua le corresponde al municipio, dicho sea de paso. Fue en Guayaquil. En Loja, una chiquilla, esas pobrecitas, no tienen que madurar, tienen que saber lo que es nobleza, principio.
a decir que le habíamos pasado una pregunta y le habíamos rechazado la de ella, haciendo creer que se preparaban los conversatorios. Entonces eso significa que Teleamazonas, Ecoavisa, Universo, El Comercio, todos son unos corruptos y cómplices del gobierno, porque todos sus periodistas participan en los conversatorios de hace 7 años y centenas de conversatorios que hemos tenido. Es un absurdo, compañero, es un absurdo. A mí recogen las preguntas, me las pasan 5 minutos antes de conversatorio. ¿Y para qué? Van a preguntar del Código de Salud, téngame a la representante de salud, al Código de Salud a la mano, para poder dar una respuesta informada. Si no es que se va a hacer polémica, debate, se quiere informar a la ciudadanía. No que se preparan, escogen las preguntas. Por supuesto, si una pregunta impertinente, con todo el derecho del mundo, pues la podemos dejar de aceptar. Pero no es verdad que se preparan los conversatorios y que se les pasan las preguntas a los periodistas y tonterías así, ¿no? ¿Okay? Tenemos 700 conversatorios, pónganle promedio 4.200 preguntas, me dicen que hemos tenido. Entonces resulta que todo esto ha sido preparado, pero hay gente que se presta para esto, ¿no? Y lastimosamente, pues, esta semana, supuestamente, ¿cómo es que le llamó el diario el Universo, el perverso? Póngame el título. Recriminó el ministro de Educación a un estudiante, el Vicente Rocafuerte. El ministro recrimina a bachiller del colegio Vicente Rocafuerte, ¿no? Bueno, veamos qué fue lo que en verdad pasó y por qué pasa. Pasa por esa siembra de odio que tienen ciertos politiqueros, en este caso el alcalde de Guayaquil, y se presta para esto cierta prensa, porque nadie dice, nadie investiga y dice, no es verdad, ¿no? Resulta que Nebot, es su problema, bueno, es plata de los guayaquileños, pero regala tablets, casas, pasajes gratis en la Metrovía a los mejores alumnos de los colegios. Hay que reconocer la excelencia, pero el programa de tablets no tiene ni pies ni cabeza, creo que le dan hasta sin internet, con lo cual lo que están dando es un mercado cautivo. ¿Dan internet o no? Dan un mercado cautivo a las empresas de internet. Investiguen, tal vez por ahí hay ciertas intenciones ocultas, pero es su problema. Nosotros hemos estudiado esto científicamente, con planes pilotos, etcétera. Sabemos cómo hay que hacer las cosas y no es solo dar el tablet, eso sirve de muy poco, pero es su problema, eso ya sabrá juzgarlo la ciudadanía guayaquileña. Ha pedido la lista de mejores estudiantes, se le pasan 1.700 estudiantes con 9.5 hasta 10, pero como él tiene que dar 10.000 pasajes gratis en la Metrovía, entonces dijo que no le íbamos a dar la lista porque él necesita miles de más. Bueno, que los pida. Y eso inoculan a los estudiantes. Entonces veamos qué pasó y cuál fue la famosa recriminación del ministro de Educación a un estudiante del Vicente Rocafuerte. Pero estar preparados, compañeros. Esto es una estrategia. Tal vez esto no fue premeditado, pero sí indujeron a este estudiante con todas las mentiras que publicó la prensa a que reclame, ¿no? Pero si hay cosas preparadas, que por donde vayamos nos van a generar incidentes para decir gobierno intolerante, recrimina a todos, prepara los conversatorios, no da agua potable, etcétera, ¿no? Hemos preparado una estrategia concebida, articulada, coordinada, etcétera. Pero veamos en realidad lo que pasó. Yo creo que el ministro de Educación, con mucha paciencia, le explicó a los jóvenes lo que estaba sucediendo. Veamos. Solo dime con qué... Solamente mi tono es así. No, ¿qué puntaje te graduaste? No, 9.80. Ya, entonces tu lista, tu nombre debe estar ya en el municipio. El problema lo que sucedió, déjame terminar. Pero yo no puedo dar mi opinión. Sí, pero espera, solo te informo porque yo sé que estás mal informado, no por la publicidad, mira. Por la publicidad del municipio, estás mal informado. El municipio solicitó unos nombres de los mejor puntuados. Nosotros nunca nos dijeron qué es mejor puntuados. Se le pasó una lista de 1.700 por supuesto, que tenían 9.5 hacia arriba. 9.5 hacia arriba. Y después nos dijeron que no 9.5, sino que son 12.000, que no importa casi el puntuaje, eso han dicho públicamente. Le estamos pidiendo al municipio que nos solicite la información con precisión de lo que efectivamente requiere y en 48 horas se le entregará. Si es que tú no estás en la lista de los 1.700 y tú tienes un puntaje superior a 9.5, hay que corregir eso porque es información... Recriminación del ministro de Educación a un estudiante del Vicente. Y jamás publicaron lo que fue a hacer el ministro allá, que era ver cómo marcha la remodelación del Vicente. Pero queridos jóvenes, sobre todo ustedes, no se dejen llenar el alma de odio, no se dejen manipular. Esta gente miente, el alcalde de Nebot miente, los medios cómplices de Nebot, que son descarados cómplices como el Universo, Ecoavisa, etc., mienten. No es que no se les ha dado la lista que ha pedido, sino que pide los mejores estudiantes, se les mandan los 1.700 de 9.5 para arriba. Y como está inconforme y se cree el bacán del barrio, lo que sale es a vociferar
que no se le ha dado la lista de estudiantes y eso repiten sin ninguna reflexión los medios de comunicación y están las consecuencias. Estudiantes mal informados que reaccionan ante eso. Jóvenes, no se dejen manipular. Pero antes veamos la cantinflada, porque ya está da risa, ¿no? Y para esto se prestan los medios de comunicación que son descarados cómplices de los socialcristianos en Guayaquil. Pero veamos la cantinflada. Ahora ya no es Augusto Espinosa, sino el ministro perverso. O sea, por esa conversación con el joven, el ministro perverso. Veámoslo. La cantinflada de la semana. Jaime Nebot, al referirse al ministro de Educación, Augusto Espinosa. Es preferible ser un chiquito que reclama los derechos de otros chiquitos que ser un adulto perverso que se los niega. ¿Cómo dice que dijo? Es preferible ser un chiquito que reclama los derechos de otros chiquitos que ser un adulto perverso que se los niega. Adulto perverso, Augusto Espinosa. Ya no saben qué decir. Tanta explotación social cristiana. 30 años no construyeron un colegio, ahora regalan tablets. Esa es la demagogia. Así se juega con nuestros jóvenes. Le insisto, están sacando también algo que debe ser rechazado por todos los ecuatorianos, no solo los quiteños, los guayaquileños sobre todo, y les hablo como guayaquileño, el regionalismo y el separatismo. Miren lo que publica Diario Expreso en un tema tan sensible como son los problemas limítrofes que todavía tiene el país, pero no con Perú, con Colombia, entre provincias. Entonces, si un cantón, una comunidad va a la otra provincia, no es que necesitamos pasaporte, no es que se está atentando contra la integridad territorial, pero algunos le están asusando estos problemas para ver si, como si fuera motivo para una guerra civil. Miren lo que publica Diario Expreso. Todos contra Guayas. Asambleístas de Azuay, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Manaví, de país, ¿no? Poniendo a Patria Altiva y Soberana contra Guayas, responden un frente común a la postura guayacense sobre disputas territoriales. O sea, Guayas es la pobre víctima y todo el mundo quiere robarle territorio a Guayas. Ya salieron los separatistas de siempre, los odiadores de siempre, a hablar cualquier cosa. Por ejemplo, veamos a Juan José Illingworth. Tienen por ahí el artículo separatismo. Perdón, el artículo de Juan José Illingworth, de este separatista. El capitalismo de Correa. ¿Ya? Resulta que yo soy capitalista. Denuncié una colonia que el presidente le ha dado a Quito un tratamiento privilegiado. Millones en asignaciones extraordinarias. Algo que la Constitución contempla solo en caso de catástrofe. Y lo expliqué, pues no me cambie. Como producto del temor que él mismo manifestó tenerle a Quito. O sea, yo tengo terror a Quito y por eso tenemos asignaciones multimillonarias producto solo de catástrofe. Oiga, qué gente más irresponsable, ¿no? Sigue, por favor. Pero no es así. Lo que el presidente debe responder es si está bien que a Quito se le entreguen tantos recursos en circunstancias que hay mucho más apremiantes necesidades en los restantes 220 cantones. Entre ellos en Guayaquil, en donde vive la mayor cantidad de pobres y hay el mayor porcentaje de desempleo del país. Es decir, a Quito se le da todo y a Guayaquil nada. ¿Cuánta irresponsabilidad? ¿Es que acaso no estamos haciendo en Guayaquil el parque más grande del mundo en los actuales momentos? ¿Es que acaso solo en los hospitales estamos haciendo los 2 megahospitales más grandes del país? En Quito hicimos uno al norte y al sur, de 200 camas creo, cada uno. En Guayaquil estamos haciendo uno al norte y al sur de 400 camas cada una. Estamos por fin actuando planificadamente y con justicia territorial. Pero miren lo que hablan estos irresponsables. Manaví, ¿leal a Quito o Guayaquil? O sea, hay una lucha nacional y las provincias tienen que alinearse con Quito o Guayaquil. Ladrones de Quito, por Juan José Illingworth. Eso publicó en Faro Político, el vigía de la economía nacional, 30 de octubre del 2010. País de serranos, Juan José Illingworth. ¿No? Que nos queremos, el gobierno contrató falsos expertos extranjeros para que mientan, que pueden centralizar los puertos y sacan una imagen que nos queremos llevar el puerto de Guayaquil a Quito. O sea, queremos robarle el puerto de Guayaquil. Esta gente hay que mandarlos a un psiquiatra. Pero todo esto es lo que tenemos que aguantar, compañeros. Por actuar por fin con planificación y visión nacional. Pero esto no es casualidad, no es aislado, ¿no? Es toda una estrategia de esta derecha que quiere explotar el regionalismo para ver, pues, si pueden mantener sus espacios de poder. Rapidito, pónganme Diario Expreso, una noticia impresionante. El Contralor contrató una auditoría externa para Contraloría, inédito, nunca se lo ha visto. Felicitaciones, señor Contralor, eso se requería, porque no había quien controle la Contraloría y sí se han cometido grandes abusos. Aquí está, ¿no? Auditoría externa para Contraloría. Contraloría General del Estado se someterá por primera vez en su historia a un proceso de auditoría
de los procesos administrativos y financieros. Felicitaciones al señor Contralor Carlos Poli por esta iniciativa. Vamos rapidito, por favor, a la libertad de expresión, ya es de todos. Adelante. La libertad de expresión ya es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Veamos la última de Emilio Palacio con Clever Jiménez. Gravísimo. Hicieron que capturen 3 aviones de una empresa ecuatoriana, argumentando que yo he viajado el 16 de abril en uno de esos aviones, llevando, lo que insinuaba es que llevábamos droga a Estados Unidos. Están chiflados. Y es cuestión de psiquiatra. Veamos. Resulta ahora que el presidente Correa es casi como un fantasma porque desapareció 7 días sin dejar rastro, y entonces se unen Emilio Palacio y Clever Jiménez para asegurarlo y armar un viaje clandestino del presidente a Nueva York. El miércoles 16 de abril, el presidente del Ecuador viajó en secreto a Nueva York en un jet Gulfstream 2 privado, que primero aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, al sur de Miami, y que luego continuó a la Gran Manzana. Y los injuriadores dicen que el supuesto viaje del presidente lo realizó en un extraño avión privado, que semanas después fue retenido en Estados Unidos, y es el avión fantasma de la dictadura ecuatoriana. Y así lo escribió Emilio Palacio. Dicen además que la empresa aeronáutica tendría vínculos con el narcotráfico. Varias mentiras. El presidente nunca viajó a Estados Unidos el 16 de abril. Ese día, el presidente trabajó en su despacho en Carondelet, taller de buró político ampliado en la vicepresidencia, y más tarde, en el salón de gabinete, reunión para temas eléctrico y actividades de despacho hasta la noche. El jueves 17 de abril, en el Ministerio de Deportes, temprano, reuniones para plataformas gubernamentales, Banco del Estado, municipios, y hasta grabó un saludo a Alberto Cortés para un documental. Esto hasta el mediodía, porque a las 5 de la tarde, junto a su hijo, abordan un vuelo comercial hacia Europa, KLM, en la ruta Quito-Ámsterdam. El propio presidente Correa lo anunció una semana después en el enlace desde Génova, Italia. Yo ya estaba de viaje en Europa, aproveché la vacación de Viernes Santo para venir un fin de semana antes, pues visitar a mi hija que está estudiando en Francia, y ya el martes empezamos la visita oficial, en este caso a España. El viaje fantasma a Nueva York, un invento más de los injuriadores Palacio y Jiménez, que incluso habrían falsificado informaciones acerca del avión Skyjet que fue retenido momentáneamente en Estados Unidos porque, según denuncia el abogado de la aerolínea, adulteraron la matrícula para poner una de otra nave involucrada en un caso de drogas y así presentar su denuncia en los consabidos medios mercantilistas. Consultamos con un congresista ecuatoriano de oposición que me dio su versión de los hechos. Hay información completamente veraz de personas que no quieren identificarse ni tampoco quieren salir a la luz pública de que en efecto este avión habría hecho varios viajes con altos funcionarios del gobierno. Emilio Palacio y Clever Jiménez. El odio los une y la mentira los identifica. Algo importante esta semana. La semana pasada yo dije, usted está mintiendo, señor Oquendo. Ha dicho al pueblo de Quito que me ha invitado el Consejo de Quito a la sesión del 10 de agosto y yo he despreciado a Quito y al Consejo de Quito, sembrando odio, cizaña. ¿Qué es lo que ha hecho Oquendo? ¿Reconoció que era mentira? ¿Pidió disculpas? No, se victimizó. Y es algo personal. Ya después del 23 de febrero. Jóvenes, sepan discernir cuando hay deshonestidad, cuando no se atiende lo de fondo. ¿Se mintió o no se mintió? Sino que se van por las ramas. ¡Ay, me están atacando! Este señor mintió y no ha tenido la hombría de bien de reconocer su mentira. Veamos el siguiente video. Lejos de disculparse, como lo haría un hombre de bien, Diego Oquendo agrede una vez más y como no pudo seguir sosteniendo su mentira, se victimiza. Lo
Los señalamientos del primer mandatario tienen cada vez un acento más personal, extremadamente personal. Una especie de animadversión, de antiempatía, de ojeriza, y eso no es cristiano. Me atreví a decir que quizás pues, esa ausencia tal vez se explica por el 23 de febrero. No dije más. Pero tratar de borrar una canallada con otra es una doble canallada, y Oquendo bien puede caer en ello, porque lo que no menciona es lo que aseguró como verdad, que a las celebraciones del 10 de agosto, el municipio de Quito invitó al presidente, pero al mandatario no le importó. Y se le pidió que lo demuestre, porque esto fue lo que dijo. ¿Cómo faltar a una ceremonia de semejante fuste? Estoy seguro que el municipio quiteño, invitó al primer mandatario para que se encuentre en la ceremonia. Esto es lo que no pudo comprobar, señor Oquendo. El presidente no fue invitado, ya que por tratarse de una sesión del Consejo, no había por qué invitarlo. Entonces, no es una fijación personal contra Oquendo, es una fijación, sí, contra la mentira. Y Diego Oquendo mintió. Por si acaso, el municipio de Quito no tenía por qué invitarme si era una sesión de consejo. ¿Usted se va a victimizar? Ay, que lo estoy ofendiendo. Pero usted mintió y no ha tenido la hombría de bien de reconocer su mentira. Y miente con mala fe para ver si alguien en la calle me tira piedra por despreciar a Quito, etc. Porque esa es la intención que busca. A nadie engaña, señor. Bueno, y para finalizar, antes de la traducción del Mashi, veamos la caretucada de la semana. Además de destrozar el castellano, ¿no? Hacernos creer que no es político este señor Pinargote. Veamos el siguiente reportaje. La caretucada de la semana. Alfredo Pinargote de Ecuavisa y los periodistas que hacen comunicación política. También habemos otros periodistas especializados en política que no hemos tenido jamás una línea partidista y que con igual objetividad tratamos a la partidocracia como a la revolución ciudadana. Periodista independiente y objetivo, Alfredo Pinargote. ¿Lo será? Embajador en el gobierno de Osvaldo Hurtado, derecha. Embajador con Sixto Durán Ballén, neoliberal. Embajador de Abdalá Bucarán, populismo de derecha. Embajador con Fabián Alarcón, también populismo de derecha. Embajador de Yamil Maguad, neoliberalismo. Embajador de Gustavo Noboa, derecha. Más de 12 años como embajador de la derecha, pero dice que siempre ha sido un periodista independiente y objetivo. También habemos otros periodistas especializados en política. No, así no lo diga, así no se dice. ¿Sabe usted la palabra correcta? Somos muchos los periodistas que es lo correcto. Habemos muchos periodistas que es lo incorrecto. Señor Pinargote, repase un poquito el idioma castellano. Y la palabra habemos no existe para esa conjugación. Y así fue embajador. Claro, fue embajador de la partidocracia. ¿Qué más? Alfredo Pinargote. ¡Qué caretuco! Con igualdad, objetividad, crítica, revisión ciudadana de otro partido. ¿Quién se va a creer? ¿Quién se va a traer esa piedra de molino? Pero sorprendente, tantas veces ha sido embajador de los gobiernos de derecha, dictatoriales, etcétera, de este país, porque que no me diga que Fabián Alarcón fue presidente constitucional y todavía utiliza habemos periodistas, habemos ni sé cuánto. No existe habemos. O sea, no existe, hay periodistas que somos tal cosa. Habemos, no existe, una barbaridad. Un atentado al idioma español. Qué vergüenza, aunque sea que aprenda a hablar, si quiere criticarnos. Gracias a la comuna de Llano Grande, nuestra querida parroquia Calderón, que sufrió muy fuertemente esos temblores. Siempre el gobierno con ustedes, compañeros. Nuestra revolución, que juntos no la parará nada, ni nadie, ni todo el dinero del mundo, ni toda la mala fe del mundo. Que nos roben todo, menos la esperanza. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho. Nuestra obligación. Conocer.
aprender, informarnos, porque esto es vivir en democracia.